Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles y hoy vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Tras un año sin ministro de la presidencia, el mandatario Rodrigo Chávez decidió nombrar a Laura Fernández como nueva jerarca de esta cartera durante estos 3 meses que quedan de gestión. La mandataria electa, Laura Fernández, volverá a Casa Presidencial antes de asumir su cargo, luego de que Rodrigo Chávez la nombrara nueva ministra de la Presidencia. Según justifican desde Zapote, la medida busca hacer una transición más eficaz entre ambas administraciones. Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular. Ahí está para la Asamblea Legislativa que preguntaban que por qué no nombrábamos ministro. Fernández volverá a ocupar su silla un año después de abandonar el cargo para iniciar su camino en la carrera presidencial. Por eso me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra, a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con los jerarcas del gabinete, como ya lo he hecho en el pasado. Y además, permítame decirle, señor presidente, que de lo mucho que conozco de usted, sé que continuará trabajando sin descanso hasta el último segundo de su mandato. Antes de la futura presidenta, el ministerio estuvo ocupado por Natalia Díaz, quien duró 2 años como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y analizamos este proceso de transición presidencial de Laura Fernández con el analista Mario Quiroz, que nos acompaña con nosotros en esta mesa de análisis. Don Mario, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Muchas gracias. Don Mario, estábamos viendo ahí la nota previa de lo que fue la conferencia de prensa en Casa Presidencial el día de hoy, con este anuncio que nos toma un poco por sorpresa, pero queríamos analizar y conversar con usted, ¿es más un acto simbólico o realmente esto va a facilitar ese proceso de transición que quiere hacer el gobierno con la mandataria Fernández? Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es que tenemos que contextualizar cuál era la costumbre en esto, ¿verdad? Entre el periodo de la elección en febrero o en abril, en el caso de segundas rondas, y la toma de posesión en mayo, eso ha funcionado tradicionalmente como un espacio donde no pasaba mucho y había dos lógicas, ¿verdad? Como con un vacío, ¿verdad? Ahí. Pero servía para 3 cosas, yo creo que esenciales. Uno, separar legitimidades de mandato, gobierno saliente, gobierno entrante, ¿verdad? Porque el mandato está recién otorgado. 2, permitía reacomodos y, digamos, frenos naturales, ¿verdad? Siempre hay ajustes, transiciones, conversaciones que incluso un presidente entrante tiene que tener de cara a su próximo mandato, ¿verdad? Y tercero, creo que producir responsabilidades y deslindar responsabilidades nítidas, ¿verdad? Ejemplo, si el gobierno saliente firmaba un decreto impopular en febrero, a finales de febrero, bueno, que la ciudadanía no se lo atribuyera al gobierno entrante, ¿verdad? Pero el nombramiento de hoy rompe esa lógica, ¿verdad? Y eso creo que es simbólico, pero a la vez es un poco más que simbólico, porque está transformando este periodo de transición en un periodo de coliderazgo político entre don Rodrigo y la presidenta electa, y eso es inédito, ¿verdad? Hay que entender que en la arquitectura de poder del oficialismo han existido 2 figuras importantes, el presidente Chávez y doña Pilar. La campaña se planteó como una campaña de continuismo explícito y creo que de alguna manera esto, en lo simbólico y en lo real, representa el espaldarazo más grande de traspaso de, y aquí hay que hacer una salvedad, de apoyo político, no de capital electoral, porque esa etapa ya se cerró, del presidente a doña Laura. Es una apuesta que yo creo que busca
en lugar de esa digamos, bajarle la velocidad a la transición, más bien le están metiendo el acelerador a la transición, ¿verdad? No quieren enfriar, ordenar, más bien quieren acelerar, ¿verdad? Y lo que antes podía prepararse para mayo, el mensaje es lo vamos a ejecutar desde febrero. Y ahí la pregunta, don Mario, también es, ¿qué pueden acelerar, verdad? ¿Qué pueden trabajar? Ellos hablan de proyectos, pero esta figura como ministra de la Presidencia, que tal vez la palabra no es poder, pero qué facultades le da a doña Laura para poder comenzar a trabajar, porque si bien es cierto, es un poco eso lo que mencionaba. Sí, hoy lo he pensado mucho, tengo cantidad de notas de verdad, y hoy la distinción que hacía era eso, por un lado, qué puede hacer, y por el otro, la duda que me queda es qué quiere hacer, ¿verdad? Del lado que puede, bueno, yo creo que convierte este arranque en un periodo de prenegociación. No quieren entrar, ¿verdad? En una asamblea de tener claro el orden de prioridades, hacer intercambios tempranos con los eventuales jefes de fracción, ver si pueden tener acuerdos de convivencia legislativa, como digo yo, ¿verdad? Y esperarán aquí identificar y mapear el poder formal dentro del Congreso. Ya Liberación Nacional anunció hoy su jefe de fracción. Habrá que esperar las otras fracciones que deciden. Mañana hay además conferencias de prensa de los otros partidos. Tendremos noticias seguramente. Así es. Yo creo que están tratando de anclar también la agenda del primer año, ver posibilidades y tratar de prevenir desde ahora que les cobren el triunfo inicial como bloqueo, ¿verdad? Y creo que quiere hacer. Y bueno, creo que ahí hay mucho de lo que usted dijo que es simbólico, ¿verdad? Yo creo que quiere controlar narrativa, mucho, y quieren transmitir hacia afuera que no es un cambio de poder, sino una continuidad de poder entre un proyecto político que no tiene partido, o sea, tiene partido formal, pero es un partido que a nivel de estructura es muy nuevo y no necesariamente por eso tiene las mismas dinámicas que pueden tener otros, por supuesto que otros partidos. Don Mario, y eso tal vez que usted menciona que ya anuncian su jefa de fracción, los otros, esto acelera, pone a las demás fracciones a trabajar, también a anunciar mañana, por ejemplo, una conferencia de prensa, o sea, algo que podríamos decir, esto va a esperar hasta mayo, está ocurriendo inmediatamente. Sí, yo creo que lo que hizo esto también es acelerar el proceso para muchos, ¿verdad? Ya el oficialismo hizo su movida, es una apuesta, como todo en política, hay que ver qué beneficios y riesgos puede depararle, pero también pone a la oposición a reaccionar. Este gobierno creo que ha sido para bien y para mal, pero ha tratado de ir 2 pasos adelante. Algunas cosas le han salido y otras no, ¿verdad? Pero siempre ha tratado de por lo menos pensar fuera de la caja, tratar de que la oposición esté reaccionando más que ellos ser los que reaccionan, y creo que esto está enmarcado dentro de esa misma forma de pensar estratégica que ha tenido el gobierno. Y esto nos lleva al otro tema, que es una de las preguntas más frecuentes que se hacen en este proceso de transición y que justamente surgieron hoy también, pero bueno, aún no hay respuestas. ¿Qué miembros del gabinete, cuáles ministros van a permanecer ahí? ¿Qué se valora en estos casos o qué debería valorarse? Porque supongo que es una reflexión que van a estar haciendo los equipos durante este tiempo para determinar si un ministro, pongámoslo así, se queda o se va. Yo recuerdo que las palabras hoy del presidente al inicio de su conferencia de prensa, y esos no fueron menores, lo que trató de mandar fue un mensaje que hablaba de continuidad y consolidación. Esas fueron las 2 palabras que utilizó el presidente. Y cuando se refirieron al gabinete, doña Laura, digamos que fue correcta en su respuesta diplomática, en el sentido que dijo que le encantaría que muchos formen parte de su gabinete,
pero que va a evaluar, ¿verdad? Yo creo que es una respuesta políticamente correcta. Obviamente habrá algunos ministros con los que ella se siente más cómoda, otros que no. También como una señal política, yo creo que les sirve también para refrescar un poco el gabinete en algunos ministerios que ellos pueden percibir que ya están muy desgastados. Tal vez hay gente también que quiera trabajar con doña Laura que no estaba dispuesta a trabajar con Rodrigo y viceversa. ¿Verdad? De los actuales tal vez hay gente que pudiera estar dispuesta a trabajar con don Rodrigo y no con doña Laura. Esas son cosas normales que ella tiene que afinar. En lo sustancial creo que va a haber por lo menos en el primer año, creo que vamos a ver un buen porcentaje de ministros repitiendo. Que continúen, que se queden ahí Aparte hay que decir algo, en Costa Rica no es tan fácil conseguir gente que quiere un ministerio, ¿verdad? Y sacrificarse 4 años a cómo está la política. Entonces, si ya están ahí, creo que muchos... es parte de la apuesta que se hace sería también. bueno que sí. Otra consulta que nos lleva también, por supuesto, y que yo creo que esa será una incógnita que no vamos a lograr identificar, pero bueno, puede ser que este simbolismo de hoy nos dé algunas pistas. Si es qué protagonismo, cuál va a ser la figura que va a tener el presidente Chávez en el gobierno de doña Laura. Eso, bueno, hoy cuando le hicieron la pregunta, doña Laura, también políticamente correcta, dijo que le encantaría tener al presidente del gabinete. Que siempre lo ha dicho. Sí, el presidente dio una respuesta igual de políticamente correcta, que bueno, que habría que ver, porque doña Laura había sido su subalterna, y él que es algo que tendrían que conversar. Esto es una opinión totalmente subjetiva sobre la cual no tengo más que impresiones, lo advierto así. Veo muy difícil que el presidente se quede como ministro de la presidencia. Creo que no es conveniente ni para él ni para doña Laura, ¿verdad? La sombra de una figura con tantísimo peso como el presidente, con lo bueno y lo malo que tiene ese peso, creo que le haría, se proyectaría mucho sobre doña Laura, que tiene también que construir un liderazgo propio. Al presidente lo veo más en una figura cercana a doña Laura, muy cercana a la fracción y probablemente afuera de gabinete, digamos. Interesado en temas muy específicos. He oído rumores de todo, ¿verdad? Hoy me llegó otro que realmente no será ministro de la presidencia, sino que probablemente será canciller. Entonces ya oye unas especulaciones. Hay muchísimas especulaciones, por eso le decía que probablemente sea la incógnita que vamos a mantener por más tiempo. Y eso que usted dice de incógnita, recordemos que el oficialismo han sido doña Pilar y don Rodrigo muy hábiles en jugar con las expectativas de todos nosotros. Vean, dicen una cosa, puede ser, no puede ser. Doña Pilar sí aclaró ya que ella se mantendría fuera como una asesora, como una persona allegada al equipo. Yo creo que doña Pilar ha tenido, y esto hay que reconocérselo, esté uno a favor o en contra de la labor de ella, ha sido una figura muy trabajadora, muy activa, se ha comprado todas las broncas, que ha sido de verdad una ministra de la presidencia desde la Asamblea. Y justamente vamos a ver una nota que prepararon nuestros compañeros al respecto, porque con la llegada de la bancada mayoritaria al Congreso, la diputada Pilar Cisneros, justamente que era de quien conversábamos, aseguró que entrenará a los nuevos legisladores de Pueblo Soberano. Con el gane del partido Pueblo Soberano, la agrupación política tendrá un total de 31 curules dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, solo 5 figuras tienen experiencia en este terreno. Se tratan de Nogui Acosta, quien fungió como asesor para el Partido Unidad Social Cristiana en 1994 y 2014. Gonzalo Ramírez, exdiputado del Partido Renovación Costarricense. José Miguel Villalobos, abogado del presidente y asesor legislativo de 1982 a 1989. Cindy Murillo, actual asesora al despacho del diputado Daniel Vargas. Y Ana Ruth Esquivel, quien estuvo de 2014 a 2017.
Es por ello que la oficialista Pilar Cisneros se encargará de entrenar a las otras 26 diputaciones. Va a haber un entrenamiento muy fuerte para los nuevos diputados. Igual cuando nosotros entramos, ninguno de nosotros teníamos experiencia en esta fracción. Y bueno, hay una curva de aprendizaje que a veces uno paga caro. Y eso es lo que queremos evitar con estos diputados. Así que claro que les vamos a dar un fuerte entrenamiento antes de entrar. Además, la legisladora aseguró que aún no define figuras clave dentro de la fracción. Hay que ver cómo se compagina cada uno, cómo se llevan entre ellos, ¿verdad? Y no sé, es difícil. A ver, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo he sido una de las pocas que me he mantenido como jefe de fracción, de una fracción cualquiera, los 4 años. Pero bueno, hicimos buena química con los compañeros y los compañeros estuvieron de acuerdo, pero es que eso ya es una cuestión muy personal. Los diputados entrarán en funciones a partir del próximo 1 de mayo. Bueno, ahí veíamos directamente las declaraciones como una entrenadora de los nuevos diputados. ¿Y qué tan importante es, don Mario, que, como dice ella, puedan acelerar este proceso de aprendizaje? Porque la gestión legislativa no resulta sencilla. Sí, creo que hemos visto, y esto yo quiero destacarlo como algo positivo en este proceso, muchas caras nuevas, ¿verdad? En la presidencia, si uno se fija, tuvimos todas las 6 candidaturas, son una nueva generación de políticos. Y creo que en la Asamblea sí estamos viendo también una renovación, no solo de Pueblo Soberano, en muchos partidos. En Liberación Nacional llega muy poca gente con experiencia legislativa. Doña Abril Gordienco es nueva, doña Claudia no ha estado. Tal vez los que más experiencia tienen son los del Frente Amplio, que sí hay muchos que han sido asesores, ¿verdad? Entonces yo creo que en general a la Asamblea lo que está tratando doña Pilar, y eso es parte, y ahí se vincula con lo de doña Laura, es acelerar el tiempo de instalación, ¿verdad? Y entender que si quieren dar respuestas rápidas, porque yo creo, Gabriela, que el gobierno, el nuevo gobierno entra en un contexto de que, a diferencia del actual, tiene 31 diputados. Entonces ya tiene mayoría simple. No tiene un cheque en blanco, sí, pero ya no tiene la excusa de que no tiene mayoría de diputados, ¿verdad? Hay algunas cosas que sí, no puede hacer y tiene que negociar porque no le dieron un cheque en blanco, pero ya la excusa de dar resultados se agota ese tiempo. Y hay una gran expectativa, además. Y hay un manejo de expectativa exactamente, ¿no? Entonces, creo que ellos sí tienen que acelerar ese tiempo de instalación porque tienen que dar resultados rápidos en seguridad y respuesta al crimen organizado. Creo que eso es algo que todos tenemos una gran expectativa. 2, creo que tienen en economía cotidiana que dar resultados. Proyectos de gestión de gobierno, que cómo hacer el Estado más ágil, y creo que además hay una enorme responsabilidad de todos en ver cómo mejoran la relación ejecutivo-asamblea legislativa hacia futuro. Esperaría uno que teniendo 31 diputados esa fluidez sea mayor, porque hay que reconocer que las últimas 3 administraciones en Costa Rica, don Luis Guillermo, don Carlos y don Rodrigo, han tenido una fracción minoritaria frente a otros bloques mayoritarios de oposición más grandes. Aquí volvemos a una situación que no teníamos desde 1990. Y precisamente sobre esa misma línea que usted menciona, dominar y mantener la presidencia de la Asamblea Legislativa será uno de sus metas, probablemente. Eso les permitiría también mantener un mejor control de todo este plan que ellos tienen como oficialismo. Sí, van a poder mantener, que esto es algo inédito de nuevo desde el 90, van a poder mantener por sí solos, sin acuerdos, la totalidad del directorio. No vamos a ver las mismas negociaciones internas para configurar el directorio. Las sesiones de elección del directorio creo que van a ser para todos nosotros, prensa y analistas, más cortas, más rápidas, las del 1 de mayo. Y bueno, el reglamento yo ahí entiendo por el control del debate, las resoluciones que el presidente puede
emitir y todo, pero el reglamento también, hay que decirlo con algo de dolor, el directorio del Congreso es muy administrativo, lo que maneja son nombramientos, ya la sala cuarta eso lo ha también dimensionado mucho, pero bueno, definitivamente políticamente, por el tema de algunas resoluciones, la conformación de las comisiones, de qué diputado va a cada comisión, ahí sí tienen ya un espacio en que en eso, Gaby, sí no tienen por qué negociar con otras. Y es que si vemos esta conformación, usted bien lo mencionaba, nos devuelve hacia algunos años atrás, pero estamos viendo una conformación muy similar a la que teníamos con el bipartidismo, por ejemplo. Con la diferencia de que otras fracciones, pero digamos, por la distribución, la cantidad de diputados de fracción, sí, permitiría esa dinámica tal vez más expedita para ciertas cosas, como usted lo decía. Es curioso, porque revisando información para el domingo, que venía para acá, a uno se le olvida lo de la mayoría en la Asamblea no ha sido tan usual en la Segunda República. De 19, solo 2, 3, 4, 5, esta sería la sexta Asamblea, la sexta de 19, en que el Ejecutivo tiene mayoría simple. Todo el resto ha tenido minoría. Claro, antes del 2002, en la época del bipartidismo, entonces uno solo tenía que negociar o con una fracción de oposición mayoritaria o con 1 o 2 diputados independientes. Esto lo que sí creo que lo hace inédito. Pero sí, definitivamente, yo creo que para el desempeño y la agenda ordinaria del Ejecutivo, esta conformación de la Asamblea le favorece, y para reformas estructurales tiene que negociar porque no tiene 38 votos. Y aquí es un tema de mandato. Eso fue lo que las urnas y las personas y los electores decidieron. Vamos, ahora que estamos hablando precisamente de particularidades de la Asamblea Legislativa además tiene una particularidad de una amplia conformación de mujeres. Y vamos a ver precisamente una nota que preparó nuestro compañero al respecto para hablar de esta conformación, que tiene una mayoría histórica de mujeres. Esta cifra refleja un claro avance en materia de paridad de género impulsado por la legislación electoral y las políticas públicas del país en los últimos años. En total serán 17 legisladoras de Pueblo Soberano, 7 de Liberación Nacional, 4 del Frente Amplio, así como una representante de Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana. Expertos consultados por Grupo Extra afirman que estas cifras fortalecen la democracia. Lo que hoy se está logrando ha llevado casi 15 años y esto es resultado de esfuerzos de personas diputadas que estuvieron en la Asamblea Legislativa justamente aspirando a tener esa igualdad. Desde el INAMU aseguran que esta práctica debería de replicarse en otros sectores. Hacemos un llamado a todos los sectores, comunitario, ambiental, social, económico, todos, para que sigan propiciando espacios a las mujeres con el fin de que tengan una participación activa y la toma de decisiones con el fin de seguir transformando este país. La Asamblea actual cuenta con 28 congresistas, la mayoría del Partido Liberación Nacional. Bueno, ahí veíamos un poco el ejemplo, pero es histórico además esta participación femenina que ha venido incrementándose. Ya hemos tenido mujeres presidentas a cargo de la Asamblea Legislativa, pero además esta importante cantidad. Creo que tenemos nuestra segunda presidente en la historia del país, eso es histórico, y además llegamos a tener una asamblea con mayoría de mujeres. Hay que decir que la mayoría de mujeres no nos garantiza una agenda de género, ¿verdad? Pero yo creo que lo positivo es que ya por lo menos, esto no sé, es una deuda histórica que tenemos. A veces a las mujeres se les trata como una minoría, ¿verdad? Cuando no lo son. Entonces, yo creo que esa lógica política que hemos visto repetidamente, que es de las prácticas que tenemos que hacer, tenemos que aprovecharlo. Yo creo que esto nos puede dar una oportunidad de dar
con esas dos condiciones, nuestra segunda mujer en la presidencia de la República y una mayoría de mujeres en el Congreso, creo que al final de cuentas nos puede abrir la oportunidad de legislar sobre temas que son una deuda pendiente con la mujer. Brechas salariales, cuido, hay un montón de temas ahí que han andado dando vueltas hace rato, que es hora de que le entremos, y esta conformación de la Asamblea creo que nos abre una enorme oportunidad. Puede favorecer muchísimo. Don Mario, una reflexión final de cara a este proceso de transición presidencial que se acerca, que veremos, que viene en este proceso, que pareciera que va a paso muy rápido, mucho más de lo que podríamos esperar. Gaby, la reflexión sería que dejemos atrás la lógica de campaña. Y esto va para todos, oficialismo y oposición. Ya acabamos de pasar por una campaña electoral que fue dura. Nosotros en Costa Rica venimos incrementando nuestra polarización desde el 2002, poquito a poco, y ya estamos llegando a niveles donde incluso quito a los políticos en nuestra convivencia diaria democrática, a veces eso se ha venido afectando. Claro. Y creo que es una oportunidad que dejemos atrás la campaña. La lógica tiene que ser construir, ver cómo sacamos algo mejor, entender que tanto doña Laura en el Ejecutivo como las fracciones en el Legislativo fueron electas para gobernar para todos, no solo para sus bases, y que ojalá las transformaciones que haya que hacer las podamos hacer con base en un diálogo democrático, pensando en la gente. Muchas gracias, don Mario Quiroz, analista político, por habernos acompañado en esta mesa de análisis. Hacemos una pausa y ya regresamos. Laura Fernández ya sufre amenazas en redes sociales tan solo 3 días después de ser electa como presidenta de la República. Este fue el momento en el que un equipo de Grupo Extra captó el momento en el que era indagada la sospechosa de amenazar a Fernández. La detenida tiene 26 años, es de apellido Barahona y labora en una empresa transnacional. La involucrada en este hecho fue detenida este miércoles por el OIJ tras varias denuncias recibidas de manera anónima. Una femenina de 26 años de apellido Barahona realizaba una serie de amenazas contra la presidenta electa. Se realiza la investigación, se logra identificar a esta persona y el día de hoy en horas de la mañana se procede a realizar el allanamiento donde se detiene a esta persona para presentarla al Ministerio Público, además del decomiso de alguna evidencia importante para la investigación. El caso inició este lunes 2 de febrero y en cuestión de 48 horas las autoridades aprendieron a la mujer. Sí, efectivamente, la tramitología de este caso, como ocurre habitualmente, se trata de hacer con la mayor premura, siempre pensando en el tema de la recolección de pruebas, pues para presentar un caso sólido al Ministerio Público para que ellos realicen lo correspondiente. Ahora será el Ministerio Público el que se encargue de determinar su situación jurídica. La diputada oficialista Pilar Cisneros reaccionó a la detención de esta mujer. Me sorprende y obviamente me satisface que la Fiscalía actúe con esa celeridad en el caso de una mujer que dice que estaba amenazando a nuestra presidenta electa, Laura Fernández. Creo y espero que hagan una buena investigación porque eso evidentemente es inaceptable. Lo que quisiera decirle a la Fiscalía es que por qué sería que no actuaron con la misma celeridad en el caso de la hija de Paul Rueda, la muchacha que dijo que había que contratar un francotirador para pegarle un tiro a Rodrigo Chávez. ¿Sabe qué? Costarricenses ni siquiera la han indagado. Entonces yo creo que la Fiscalía debería ser parejo con todo mundo. Y un total de 1.184 sismos se percibieron durante el mes de enero en el país, según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. De estos temblores, solo 9 fueron percibidos por la población. El sismo más fuerte ocurrió el 18 de enero a las 9:48 de la noche, con una magnitud de 4.5 en el sector de Corredores en Punta Arenas. Y un vecino de Santa Cruz, Guanacaste, encontró este miércoles un cuerpo en estado de descomposición. El hombre relató a Grupo Extra que había un fuerte olor en la zona, por lo cual informó a las autoridades sobre el caso. Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado, según informó el organismo de investigación judicial.
Y hoy se cumple un año del fallecimiento de Heiner Zamora, subdirector del Organismo de Investigación Judicial de Guapiles. El 4 de febrero del 2025, un sicario ingresó a un bar-restaurante en el centro de este cantón del Caribe y disparó en contra de Zamora en múltiples ocasiones. El juzgado penal de Pocosí ordenó la libertad de los principales 3 sospechosos de participar en este crimen. Y las autoridades investigan la muerte de un niño de 5 meses en Upala. Su cuerpo tenía múltiples golpes. Esto y más en el siguiente resumen de sucesos. Un niño de 5 meses fue encontrado muerto en la habitación de una comunidad en Upala. La madre de 16 años indicó que 2 motociclistas ingresaron encapuchados y lo golpearon hasta matarlo. Pero vecinos desmintieron los hechos e indicaron que no habían más personas en la casa. Según información preliminar, aparentemente la madre del niño estaba esperando los resultados de una prueba de paternidad. Las autoridades continúan investigando el motivo de la muerte. Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en Liberia acabó con la vida de un motociclista la noche de este martes en la carretera interamericana norte. Los hechos ocurrieron cuando este colisionó con 2 vehículos livianos después de salir de su trabajo. Las autoridades de tránsito indicaron que aparentemente el motociclista no contaba con licencia de conducir y no descartan que alguno de los 2 vehículos haya invadido el carril contrario, ocasionando el mortal impacto. Se dictó sentencia en el caso del femicidio de Juliana Diermisen, un hecho que impactó al país desde noviembre de 2023. Una madre de 3 hijos de 39 años fue asesinada en Cariari de Pocosí, y su cuerpo fue desmembrado sin escrúpulos por su compañero sentimental. El tribunal le impuso la pena máxima de 35 años al culpable y él mismo reconoció la brutalidad del crimen. La OEA recibió relatos sobre una posible infiltración de dinero del narcotráfico y el crimen organizado en la política de Costa Rica, según detalló en su informe preliminar tras las elecciones nacionales del 1 de febrero. Esta es la segunda vez que una misión electoral de la OEA recibe este tipo de advertencias. La primera ocurrió durante las elecciones municipales del 2024, por lo que ya había recomendado abordar la problemática. Este organismo también señaló que el modelo de financiamiento para partidos políticos no es equitativo, en parte debido a las exigencias del caso. Bueno, y justamente este es el informe que recopila estas observaciones que se hicieron. A esto se suman los diversos relatos recibidos por la misión de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, es lo que dice textualmente este capítulo 4 del informe preliminar. Y el fuerte oleaje mantiene una severa afectación a la infraestructura de las costas caribeñas. Estructuras como puentes, aceras, embarcaciones, fuentes de energía, rótulos, mesas y hasta alcantarillas presentan graves daños por el mar. Vecinos de la zona relataron a Grupo Extra que el daño es considerable e incluso genera afectación turística. Actualmente estamos viendo cómo se está comiendo la playa, ¿verdad? Y ya hemos perdido infraestructura. Hay acciones que tomar, pero difícilmente la Municipalidad de Talamanca las pueda realizar sola. La idea es de que se coloquen algunos espigones para evitar la erosión costera. Y Costa Rica ha sido reconocida durante muchos años como uno de los destinos turísticos más ecológicos del mundo, de acuerdo con la página internacional Travel and Tour World. Es uno de los países con más prácticas turísticas sostenibles y seguras para impulsar sus economías, proteger los recursos naturales y mejorar la experiencia de viaje de los turistas. Asimismo, ha establecido un estándar global de sostenibilidad en el sector con un enfoque en la conservación, la protección de la vida silvestre y la participación comunitaria. Y la etapa de conclusiones en el caso Fénix continuó este miércoles. Este jueves será el último defensor quien tendrá la palabra para exponer ante el Tribunal de San José. No se determina, no se aborda a profundidad cuál es la fuente de los fondos. A casi un año del inicio del juicio por el caso conocido como Fénix, el proceso entró en su etapa final y podría concluir la próxima semana.
Actualmente, el tribunal espera que el último abogado defensor exponga su alegato para luego pasar a la etapa de deliberación y dictar la sentencia. Existe nuevamente un vacío probatorio para poder determinar que efectivamente estas personas, tanto don Toña como don están adquiriendo bienes de una manera ilícita. La Fiscalía solicitó penas de prisión de entre 10 a 20 años para los imputados, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos contra la ley de psicotrópicos y legitimación de capitales. Por su parte, los defensores han solicitado absolutoria para los involucrados. El juicio continuará este jueves en los tribunales de justicia de San José. Con una abundancia de dólares, así es como califica el Banco Central de Costa Rica el mercado cambiario. Debido a esto, las reservas internacionales aumentaron a 17.000 millones de dólares. El 2025 cerró con un excedente en el mercado cambiario de 6.654 millones de dólares. La cifra expone que el país generó una mayor cantidad de divisas que las que requiere la economía nacional. Ante este panorama, el dólar perdió valor al pasar de 511 colones en el inicio del año a un precio de 499 colones para el cierre del 2025. Costa Rica ha sido una economía relativamente exitosa con presencia en los mercados internacionales, ya sea con exportaciones, con turismo, con atracción de inversión extranjera directa, sobre todo en zonas francas, pero también ha contribuido el hecho de que el gobierno de la República ha logrado aprobar en el pasado proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que le permiten colocar deuda internacional en los mercados externos, lo que se conoce como eurobonos. Y todo eso ha traído un aluvión de dólares a la economía, más de lo que la economía necesita. En los últimos 3 años, el superávit de divisas se ha triplicado, ya que el promedio entre el 2020 al 2022 fue de 2.500 millones de dólares. En el último trienio, compuesto por los años del 2023 al 2025, la cifra alcanza los 7.000 millones de dólares. El año pasado, el Banco Central tuvo que comprar el 62% de los excesos de dólar. Las reservas internacionales superaron los 17.000 millones de dólares. La posibilidad de tener vivienda propia para los adultos mayores y personas con discapacidad en Cartago podría hacerse realidad. Luego de una reunión este martes, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, profundizó 3 puntos de gran importancia para el cantón y sus habitantes, con el fin de mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo urbano ordenado. Entre ellos, el proyecto de vivienda especial para adultos mayores y personas con discapacidad. Un proyecto que hemos venido tratando de consolidar para personas con discapacidad y para adultos mayores, proyecto de vivienda. Creemos que estas son poblaciones que merecen un trato especial, que se deben apoyar, y para nosotros es de especial interés avanzar en esa dirección. Además, se analizaron diferentes alternativas para desarrollar opciones de vivienda que beneficien a más familias cartaginesas. El comprobar la gran cantidad de familias que requieren de vivienda propia, la gran cantidad de gente que hoy en día o vive alquilando, o vive en un precario, o vive arrimado en la casa de sus padres. Esto definitivamente creemos que representa una situación no la mejor para las familias. Y no solo eso, con el fin de proteger la seguridad de los vecinos de Cartago, se acordó realizar mejoras en la delegación policial de la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, terreno que pertenece al INE. Y pese a testimonios y cuestionamientos, la jerarca del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad defendió los ajustes que estarían afectando los subsidios para esta población. Personas en silla de ruedas, con ceguera, problemas de movilidad y hasta cuidadoras se hicieron presentes en las barras de la Asamblea Legislativa pidiendo la intervención en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Según reclaman, los ajustes realizados por la directora ejecutiva generan recortes a los subsidios para vivienda y asistencia, situación que viven desde hace años. Nos empezaron a rebajar, entonces de los 400.000 que recibía, ahora solo 315.000, para pagar 200 de alquiler y lo demás para vivir. Y ahora nos dicen que a partir del próximo mes de abril vamos a recibir únicamente 185.000 colones. Anímicamente amanecen que no se quieren levantar y hay que estarlos motivando
para que por lo menos se quieran bañar o por lo menos quieran comer. Literalmente, para mí 120 horas y tras de todo muchos usuarios, nosotros no solo somos para asistir, también tenemos que hacer actividades de limpieza, de cocinar. Pese a estos cuestionamientos, la directora de CONAPDIS, Bilvia González, negó que se tratase de un error y explicó que se busca que los familiares se hagan responsables de esta población. Estamos hablando de que existe dentro de la estructura donde la base de la sociedad es la familia, hay un deber de atención, hay un deber de apoyo, y el sector social lo que viene a realizar incluso en esas familias que hacen atención de sus personas es acompañar e incluso complementar con los recursos. Los diputados continuarán con la investigación del caso para evitar que más personas con discapacidad se vean afectadas. Y la última reunión de Celso Gamboa con su hijo menor de edad, antes de ser deportado, sería grabada en video. Los últimos minutos de Celso Gamboa con su hijo antes de ser extraditado a Estados Unidos serán en una audiencia en tribunales de justicia. El Tribunal de Apelación determinó que las personas extraditadas pueden tener un contacto de espacio con sus hijos menores antes de la entrega definitiva. Una de las condiciones que indica la resolución del tribunal es que por motivos de seguridad la audiencia debe ser grabada en video. El Tribunal de Apelación también está ordenando que se celebre una audiencia privada en donde don Celso pueda despedirse de sus familiares menores de edad, me refiero a sus hijos e hijas menores de edad, con los cuales no ha podido compartir durante estos meses. Entonces el tribunal sí le dio la posibilidad a él de que se reúna al menos una última vez. La cita solo se llevará a cabo si las personas menores de edad aceptan participar en el espacio de la reunión. Va a ser en tribunales a excepción de que se disponga alguna medida de seguridad anómala de que impida el traslado de Celso a los tribunales, pero esperaríamos de que en aplicación de ese principio de humanidad sean tribunales. Esta audiencia será privada e individual por razones tanto de privacidad como de seguridad. Bueno, y a pocos días de iniciar el curso lectivo, este es un buen momento para visitar un museo y a través de su recorrido fortalecer el compromiso que debemos asumir los seres humanos con el medio ambiente. El respeto al planeta y todas sus formas de vida son un aprendizaje que se forma desde la infancia. Estos últimos días de vacaciones puede ser propicio para acercar a nuestros hijos al Museo La Salle, reconocido como uno de los más completos de su género en América Latina, con más de 65,000 ejemplares en exhibición permanente. Pueden ver pues los grandes dinosaurios, ¿verdad? Lo que son fósiles de animales primitivos. Entre pasillos, el museo expone algunas especies ya extintas y otras que, aunque amenazadas, aún se encuentran en diversas partes del planeta, incluyendo Costa Rica. Las exhibiciones incluyen paleontología, vertebrados, arqueología de fósiles. Destaca especialmente la colección de conchas y mariposas. Es una de las salas con más diversas de lo que es Iberoamérica. Y aparte que pueden ver lo que es aves, peces, reptiles, mamíferos. En sí es un museo bastante diverso. Fomentar entre los más pequeños el amor a la naturaleza y la responsabilidad por la conservación de los recursos naturales y las especies en vías de extinción debería ser la tarea de cada familia. Sin techo ni protección, muchas personas en San José enfrentan una realidad compleja. Esta es la otra cara del frío que impacta estos días la capital. Y la noche es como dormir en una nevera. El descenso en las temperaturas ha intensificado las condiciones para las personas en situación de calle en San José. Sin un techo que los proteja, el frío se convierte en un factor constante, especialmente durante las horas nocturnas y de la madrugada, cuando el cuerpo resiste con mayor fuerza las bajas temperaturas. Es la época más fría ahora. Nunca había sentido frío eso, no, porque anoche no me quedando con 2 suetas. El Instituto Meteorológico Nacional confirmó que el país atraviesa uno de los periodos más fríos registrados en las últimas décadas, una situación que agrava la vulnerabilidad de quienes no cuentan con refugio. Para muchas personas, cartones, cobijas y cualquier material disponible se convierten en la única barrera contra el frío y el viento. Y yo en las noches siento los huesos que no es jugando. Entonces yo por eso busco
arroparme con lo que yo pueda, porque el frío no es frío, este es hielo. Mientras las condiciones climáticas se mantienen, la exposición al frío representa un riesgo constante para esta población, que debe afrontar las bajas temperaturas sin protección adecuada.